Entrenar con pesas no es simplemente levantar una carga una y otra vez, eso sería simplemente hacer ejercicio, pero cualquier forma de entrenamiento requiere el manejo de una serie de variables y en el caso del entrenamiento de musculación ocurre lo mismo, tenemos que manejar ciertas variables si no queremos estar haciendo ejercicio y queremos estar efectivamente entrenando, y una de esas variables es la selección de ejercicios, y dentro de la selección de ejercicios hay una mini variable, si queremos verlo así, que es la variación de ejercicios, y de eso precisamente es de lo que voy a hablar hoy, de cómo hacer una correcta variación de ejercicios. Así que si esto te interesa, quédate al otro lado porque comenzamos. Técnicamente, el proceso de hipertrofia, o dicho coloquialmente de ponerse fuerte, es un proceso bastante simple. Tú lo único que tienes que hacer es levantar cargas pesadas, y cuando hablo de pesadas me refiero a hacer trabajar al músculo lo máximo que tú puedas, y el músculo tendrá que recuperarse y adaptarse, o dicho de otra forma, tendrá que fortalecerse en respuesta a ese estímulo que tú le has dado previamente. Y esto es un proceso estúpidamente simple. Por tanto, podrías utilizar solamente un puñado de ejercicios para trabajar todo el cuerpo sin tener la necesidad de cambiar esos ejercicios. Podrías utilizar los mismos toda tu carrera que vayas al gimnasio, siempre los mismos ejercicios. Siempre cada semana los mismos ejercicios. Voy a trabajar el pecho, los mismos ejercicios. Siempre todo igual. No habría ningún problema realmente y podrías conseguir esa respuesta en el tema de hipertrofia, de tener más masa muscular que estás buscando. El problema sucede especialmente con el paso del tiempo, porque cuando pasa el tiempo, conforme eres más y más avanzado o avanzada, irás descubriendo que esos ejercicios no son suficientes y que de hecho te están generando algunos problemas, siendo el primer problema de ellos los problemas inflamatorios y articulares. Tenemos que tener en cuenta que las principales lesiones que se dan en el mundo del gimnasio son lesiones que vienen del sobreuso, es decir, de hacer lo mismo una y otra vez, de repetir esa tensión mecánica en los mismos puntos una y otra vez, y estos son las archiconocidas tendinitis, que yo en mis propias carnes he sufrido más de una vez, especialmente por no tener correctamente este concepto de variación de ejercicios o de rotación de ejercicios. Y es básicamente por eso, porque tú repites una mecánica una y otra vez. Una semana, otra semana, otra semana, otra semana, y esto a su vez pues repercute en esta potencial inflamación. Porque además esto se agrava aún más cuando estás seleccionando encima ejercicios que no son demasiado eficientes o tienen alguna tara mecánica, por decirlo de alguna forma. Es decir, ejercicios que quizás no están demasiado bien alineados con tus articulaciones, pues esto supone un problema mayor. Piensa, por ejemplo, en algunos ejercicios que se hacen con barras, como un curl de bíceps con barra o un press tumbado de tríceps con barra, por ejemplo, el típico press francés, que no sería francés porque el francés es estar sentado, pero bueno, unas extensiones tumbado de tríceps con barra. Pues estos ejercicios, que pueden ser ejercicios muy útiles para trabajar tanto los tríceps como los bíceps, en el caso del curl de bíceps, son ejercicios que la barra te está obligando a mantener una posición fija, porque tú no puedes manipular esa posición, porque la barra te lo impide. Y esta posición puede que no esté del todo alineada, lo que es la resistencia, con tus articulaciones. Y esta pequeña desalineación puede generar algunos problemas. No si haces este ejercicio una vez, no si lo haces 2 veces, 3 veces, un mes, no si lo haces con cargas pequeñas, pero conforme vas siendo más y más fuerte y te hace falta más y más carga, más y más peso, eso hace que esta desalineación se vaya agravando cada vez más, porque tu estructura de soporte tiene que soportar cada vez más y más kilajes. Y no está hecho para tener esta desalineación, por ejemplo, que sería uno de los causantes de estos problemas inflamatorios y articulares, pero podríamos hablar de más. Pero en cualquier caso, a lo que me refiero es a que ciertos patrones de movimiento pueden ser más sospechosos de causar estos potenciales problemas inflamatorios, especialmente cuando continuamente los estás repitiendo. Por eso, aquí la selección de ejercicios juega un papel fundamental, tanto para seleccionar correctamente los ejercicios e incluso
Si no haces un trabajo muy efusivo de selección de ejercicios, al menos tener esa rotación de ejercicios, esa variación de ejercicios, para que no estés continuamente machacando las mismas debilidades. Por eso, la selección de ejercicios y la rotación de ejercicios puede ser una herramienta bastante útil, porque luego también otro problema que tiene la gente, especialmente conforme más y más avanzada va siendo, son las descompensaciones musculares. Porque al final nosotros entrenamos en el gimnasio los principales grupos musculares, o al menos nosotros llamamos los principales grupos musculares, que son el pectoral, la espalda, las piernas, los hombros, los brazos. También hay otros como pues el recto abdominal, ¿vale? O los abdominales, que solemos llamarle de forma más coloquial, los gemelos, vale, me da igual, pero son un puñado de músculos, pero el cuerpo humano tiene más de 600 músculos. Por tanto, pensar que estamos trabajando todo el cuerpo simplemente cuando trabajamos 8, 10, 12 o 15 grupos musculares no sería del todo correcto, sencillamente porque hay otros muchos músculos que no estamos trabajando al menos de forma directa. Por eso, la rotación de ejercicios hace que puedas entrenar otros músculos diferentes que hasta ahora o bien no estabas entrenando o bien los estabas entrenando de una forma mucho menos directa. Por eso también la selección de ejercicios y la rotación de ejercicios en particular sirve muy bien para evitar estas descompensaciones musculares. Y luego también la rotación de ejercicios nos puede ayudar para evitar los estancamientos, o al menos más que evitarlos, diría saber sobrellevarlos. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas en el gimnasio no tienes que preocuparte por los estancamientos, porque no existe la palabra estancamiento. De hecho, yo siempre digo que cuando tú entras al gimnasio, ese primer día es el día que más débil vas a ser, lo que significa que de ahí solo cabe mejorar. Por eso no es nada extraño que cada vez que vayas al gimnasio puedas con más y más peso. Y hoy haces un press de pecho con 7 kilos, pero la semana que viene lo haces con 8, la siguiente con 9, la siguiente con 10. Y es muy habitual tener esa progresión prácticamente meteórica en cada entrenamiento que vas al gimnasio. Sin embargo, esto llega a su fin y tiene sentido, porque al final si tú haces un curl de bíceps con 5 kilos, pero cada semana estás metiendo 1 kilo más, al cabo de un año estarías metiendo 52 kilos más de los que empezaste, lo que significa que no es viable. Y en 2 años 104 kilos más de los que empezaste. Es decir, no vas a poder meter más kilos a la barra de forma eterna. Y esto es así. Ya digo, al principio no tienes que preocuparte por esto porque no es algo que vaya contigo, pero conforme vayas mejorando y vayas entrenando y vayas pasando por ese círculo del entrenamiento que vemos en la academia, que es básicamente esa transición desde novato, principiante, más intermedio y luego avanzado, vas a ir viendo que esa progresión en cuanto a carga mecánica, carga física en los ejercicios va a ser cada vez menor. Esto va a ocurrir y tienes que ser muy consciente de ello. Sin embargo, cuando cambiamos un ejercicio por una alternativa similar, hace que la activación neurológica cambie. Y esto significa que vas a poder activar diferentes unidades motoras y por tanto reclutar diferentes fibras musculares. Y esto es interesante porque cuando tú haces un ejercicio entre comillas nuevo, un ejercicio que cambias uno por otro, casi siempre vas a tener que empezar con una carga que sea relativamente pequeña hasta que esa activación neurológica o coordinación neurológica sea cada vez mayor y que te permita mover cargas más y más superiores. Por tanto, de alguna forma, el estar rotando diferentes ejercicios o utilizar diferentes ejercicios te va a permitir volver a ese estado de principiante, entre comillas, al menos con ese ejercicio. Es decir, tendrás que bajar las cargas para que puedas adaptarte neurológicamente a ese ejercicio en particular que antes no estabas haciendo. Y esto quizás no sea una mejora tan bestia o una mejora tan clara, porque realmente es una mejora más bien psicológica. Es decir, que tú estés progresando en un ejercicio el cual has empezado a hacer hace poco no significa que estés ganando más masa muscular. Significa que empezaste a hacer un ejercicio nuevo y por tanto tenías que adaptarte neurológicamente a hacer ese ejercicio. Es lo mismo que les ocurre a los principiantes.
cuando los principiantes empiezan en el gimnasio, como he mencionado antes, que empiezan a aumentar más y más las cargas que mueven, ese aumento de las cargas no viene exclusivamente por el aumento de la masa muscular. De hecho, diría que la mayor mejora que tienen para poder mover más y más cargas no es el aumento de la musculatura, sino en la mejora de la coordinación neuromuscular. Eso es lo que realmente pasa en un principiante cuando empieza en el gimnasio. No es que se haga más fuerte, es que aprende a utilizar la masa muscular que ya tiene de una forma más eficiente. Esto es la coordinación neuromuscular. Y además, cuando tú cambias un ejercicio por otro, en muchas ocasiones, depende de qué ejercicio estés cambiando, por qué ejercicio estés cambiando, pero habitualmente vas a cambiar los factores limitantes. Es decir, los factores limitantes de un ejercicio no van a ser los mismos que los de otro ejercicio. O no tienen por qué ser los mismos, a veces sí que lo son, pero no tienen por qué ser los mismos. ¿Qué significa esto? Que si tú, por ejemplo, cambias un press de banca con barra por un press con mancuernas, esto te va a requerir, con las mancuernas me refiero, más demanda de estabilización, cosa que con el press de banca no ocurría. Entonces, cuando tú haces ese cambio, cuando cambias un ejercicio más estable por uno menos estable, te vas a dar cuenta que el factor limitante ahí probablemente sea tu estabilización, porque antes estabas haciendo un ejercicio más estable y lo has cambiado por otro menos estable o más inestable. Entonces ahora ese eslabón débil es la estabilización. Y cuando tú en una cadena tienes un eslabón débil, ese eslabón débil es el que más sobrecarga recibe y por tanto es quizás lo que más puedas mejorar. Entonces, por esa razón, el rotar ejercicios te sirve para esto, para evitar estancamientos o al menos sobrellevarlos mejor y también para reducir posibles factores limitantes y poder fortalecer esos eslabones débiles que podamos tener. Es otra de las razones por las cuales hacer esta rotación de ejercicios. Ahora bien, la rotación de ejercicios hay que hacerla bien, porque cuando hablo de rotar ejercicios no me refiero a lo que la gente suele entender por rotar ejercicios, que es básicamente hacer algo nuevo cada día. Cuando digo nuevo me refiero nuevo o diferente. Y tampoco tiene nada que ver con lo que mucha gente llama confusión muscular, porque la rotación de ejercicios se debería llevar a cabo de una forma estratégica e integrada dentro del programa de entrenamiento. Que realmente esto es lo más difícil de conseguir, porque la gente no entiende que dentro de un mismo programa de entrenamiento podría haber variaciones de ejercicios manteniendo unas reglas estrictas, las reglas de aplicación del programa de entrenamiento. Y dentro del contexto de la moda, por ejemplo, podríamos hacer un símil en el que si yo, por ejemplo, te doy un outfit que tiene que consistir en zapatillas deportivas blancas, en pantalones vaqueros y camiseta de manga corta de cuello redondo, por ejemplo, te estoy dando unas reglas. Pero dentro de esas reglas tú puedes jugar como quieras. Tienes muchísimos modelos de zapatillas que te puedes poner siempre y cuando sean blancas. Tienes diferentes tejidos que puedes utilizar para las camisetas, diferentes colores incluso, con los vaqueros igual, diferentes colores. Puedes utilizar diferentes texturas. Puedes utilizar muchas cosas y estás manteniendo lo que es las reglas que te he dado. Y a lo mejor mañana te doy otro outfit con otras reglas diferentes. Y puedes jugar con esas reglas. No sé si quizás será el mejor ejemplo posible, pero es un ejemplo válido para que entendamos que dentro de esa variación podemos mantener unas reglas. Pues con el entrenamiento funcionamos igual. Por eso no puedes pretender utilizar un ejercicio diferente cada día que vayas al gimnasio. Y esto lo podría hacer incluso una persona que fuera más avanzada. No sé si sería la mejor estrategia, pero quizás podría ser una estrategia que funcionara para una persona realmente avanzada, porque esa persona ya tiene desarrollada la habilidad neuromuscular con todas las variaciones que va a hacer. Es decir, si yo el lunes voy al gimnasio y voy a hacer un ejercicio de espalda y ese ejercicio de espalda va a ser unos jalones al pecho y el lunes siguiente voy a hacer, en lugar de unos jalones al pecho, un remo con mancuerna, yo no tendría problema. ¿Por qué? Porque he hecho en mi vida suficientes jalones al pecho y suficientes remos con mancuerna como para tener interiorizado bastante bien cada uno de estos patrones de movimiento. Porque los he repetido, no te diría miles de veces, pero sí cientos de veces. Pero bueno, sí que te diría miles de veces. Porque los he hecho muchísimas veces.
Y eso lo tengo interiorizado dentro de mí. Ahora, una persona que empieza a entrenar no tiene sentido hacer esto. Porque cuando le cambies un ejercicio por otro, sin haber interiorizado primero el primer ejercicio, no va a poder seguir beneficiándose del primer ejercicio y va a tener que empezar a aprender un ejercicio nuevo. Y aquí entra el primer consejo que le daría a cualquier persona y que os voy a dar a todos vosotros si queréis aplicar una rotación de ejercicios efectiva. Lo primero es que si eres principiante, olvídate de rotar ejercicios. Porque cuando eres principiante lo que necesitas precisamente es desarrollar esa coordinación neuromuscular. Y para que esto suceda, la forma más rápida es repetir el mismo ejercicio una y otra vez. Y por esa razón, el programa de entrenamiento que utilizamos en la academia, el primero, el programa Lanzadera, la fase 1, te vas a encontrar con que es un único programa de entrenamiento. Es decir, cada vez que vas al gimnasio haces exactamente lo mismo. No hay nada nuevo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que aprendas de forma lo más eficiente posible esos ejercicios. Y cuanto más veces lo repitas, pues antes te harás con la técnica impoluta de esos ejercicios y antes podrás empezar a implementar otros ejercicios nuevos. Pero primero tienes que saber cómo hacer estos ejercicios a la perfección y para ello la repetición es la clave. Y por cierto, si quieres descargar esta primera fase del programa Lanzadera, la tienes gratis desde fitnessenlanube.com/lanzadera. ¿Ok? Entonces, esto sería lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Si eres principiante, olvídate de rotar ejercicios. Y si los vas a aplicar, esta rotación de ejercicios, porque eres más avanzado, deberías hacerlo de una forma estratégica. ¿A qué me refiero con estratégica? Me refiero a que realmente esto es lo más difícil de implementar dentro de un programa estructurado. El tener esta estrategia de rotación de ejercicios. Por eso yo siempre hablo de programas de entrenamiento. No hablo de rutinas o no hablo de tablas de entrenamiento. Hablo de programas de entrenamiento porque en esos programas tienes que tener el control de diferentes variables y una de estas variables es la rotación de ejercicios. Y por ejemplo en la academia, con los entrenamientos PHA que utilizamos, trabajamos esta rotación de ejercicios porque trabajamos en bloques mensuales. Esto significa que cada bloque voy a seleccionar unos ejercicios y voy a mantener esos ejercicios durante todo el bloque. Es decir, no los voy a cambiar a mitad del bloque. ¿Por qué? Porque esto me permite que durante ese mes, durante ese bloque, esté repitiendo el mismo ejercicio una y otra vez. Un poco lo que hemos visto antes con los principiantes, pero en un periodo de tiempo mucho más corto, durante un mes entero. Y ese patrón lo voy repitiendo una y otra vez. Esto me permite hacerme mejor en ese patrón de movimiento, en ese ejercicio en concreto. Por tanto, idealmente voy a generar una sobrecarga progresiva, iré mejorando las cargas una vez, otra vez, otra vez. Y luego cuando termina el bloque, puedo optar por mantener el mismo ejercicio porque vemos que los entrenamientos PHA, si nos fijamos de un bloque a otro o de un mes a otro, hay muchos ejercicios que se repiten y otros no. Pero los que se repiten, incluso esos que se repiten podríamos cambiarlos por otras alternativas, por esa rotación, esa variación de ejercicios, que sea el mismo patrón de movimiento pero sea un ejercicio diferente. Pero eso lo cambiamos cuando pasamos de un bloque al siguiente. Por eso digo que se requiere una cierta planificación estratégica. Y de esta forma, estar repitiendo el mismo patrón de movimiento una y otra vez durante un bloque, puede que durante dos, pero luego llega un momento que lo cambias. ¿Por qué? Porque así estamos evitando las lesiones de sobreuso, estamos evitando las descompensaciones musculares y nos permite seguir progresando, que son los problemas que hemos visto que teníamos antes al no aplicar esa rotación de ejercicios. Pues esto con los entrenamientos PHA y con una aplicación de esta estrategia de rotación de ejercicios que sea correcta, se puede evitar todos estos problemas, ¿vale? Por eso siempre os remito a los programas de entrenamiento, porque un programa de entrenamiento tiene que tener en cuenta todas estas cosas. No es simplemente ir al gimnasio, hacer flexiones, hacer jalones, hacer tal. No, eso se puede hacer, como digo, pero al final, en el largo plazo, requieres un poquito más de estructura y de estrategia. Y luego también, si quieres aplicar una rotación de ejercicios que sea eficaz o efectiva, tienes que crear tu propia parrilla de ejercicios o tu propio menú de ejercicios. Una parrilla de ejercicios o un menú de ejercicios es básicamente la selección de ejercicios a la que tú tienes acceso.
Por supuesto, cuanto más equipamiento tengas, más variada será tu parrilla de ejercicios. Es decir, que si tú entrenas en un gimnasio comercial, tu parrilla de ejercicios va a ser virtualmente ilimitada, porque vas a tener acceso a muchísimos ejercicios. El problema lo tienen las personas que entrenan o que entrenamos en casa o en un gimnasio que sea muy limitado. ¿Por qué? Porque vamos a tener acceso a un equipamiento mucho menos variado y eso va a ser un factor limitante y por tanto eso nos va a hacer que se reduzca nuestra parrilla de ejercicios que podemos utilizar. Por eso digo siempre que entrenar en casa no significa entrenar a coste cero, que mucha gente dice, no, yo entreno en casa y así me ahorro la cuota del gimnasio. Y es verdad, te la vas a ahorrar, pero que te ahorres la cuota del gimnasio no significa que no tengas que invertir en otras cosas, porque si quieres entrenar en casa, te va a hacer falta invertir en equipamiento igualmente. La parte buena es que al principio, cuando empiezas a entrenar, no te va a hacer falta mucha carga, porque eres principiante. Por tanto, no te va a hacer falta que te gastes el dinero en unas mancuernas muy grandes o muchos discos o lo que sea, porque no te va a hacer falta al principio. Y tampoco te va a hacer falta variar los ejercicios, por lo que hemos dicho antes, porque eres principiante. Por lo que con un equipamiento muy básico tienes de sobra para empezar, pero conforme vayas avanzando te hará falta meter nuevos elementos dentro del gimnasio casero. Pero sea como sea, te va a hacer falta crear esta parrilla de ejercicios para cada grupo muscular, si quieres aplicar una rotación de ejercicios. En la academia, por ejemplo, tenemos una videoteca que hay más de 200 ejercicios y los grabo todos en mi gimnasio casero. Ni siquiera tengo acceso a un gimnasio comercial, vamos a decir. Pero en un pequeño gimnasio casero he podido grabar más de 200 ejercicios. Y esto significa que si te inscribes en la academia podrás ver muchísimos ejercicios y puede que no todos te sirvan, porque la idea no es que haya muchísimos ejercicios. No quiero bombardearte con ejercicios. Lo que quiero es que veas las posibilidades que existen y luego de esos ejercicios tú quizás puedas coger unos pocos y otros muchos no te sirvan porque no tengas el mismo equipamiento que tengo yo o por lo que sea. Pero tendrás alternativas suficientes como para armarte una parrilla muy extensa de ejercicios. Por ejemplo, voy a nombrar las alternativas que se pueden aplicar en la academia solamente para una variante de flies. De flies, que son las aperturas para pectoral, por ejemplo, podemos utilizar las roller flies, aperturas con banda elástica, aperturas con mancuernas sobre banco plano, las floor flies, la máquina de contractor, las aperturas sobre fitball, las wheel push-ups. Y si no sabes alguno de estos nombres o no los identificas estos ejercicios por los nombres, dentro de la academia hay un tutorial en vídeo de cada uno de estos ejercicios, pero es simplemente para que veas toda la cantidad de alternativas que podrías tener. En este caso son solamente 7 variaciones. 7 variaciones, lo que significa que si cada mes, en cada bloque, utilizas una de estas variaciones, tienes para 7 meses variando el ejercicio. Y no significa que lo tengas que variar de forma obligatoria cada mes. Podrías mantener el mismo durante varios meses. Pero si quisieras hacerlo, lo podrías hacer. Porque esa es otra. Una de las cosas que yo recomiendo hacer con respecto a la variación de ejercicios es no hacerlo todo de golpe. Es decir, que termino hoy un programa de entrenamiento y mañana todos los ejercicios son nuevos. No recomiendo tampoco eso. A mí me gusta ver la selección de ejercicios como una plantilla de fútbol. Nosotros, cuando vamos a plantear un partido, seleccionamos nuestra alineación, que son los 11 que van a jugar. Eso es nuestro programa de entrenamiento. Pero luego tenemos otras herramientas, que serían los suplentes, en este caso la selección de ejercicios, para poder hacer rotaciones. Por tanto, en función de cómo vaya el partido y en función de cómo vaya nuestro programa de entrenamiento, podremos hacer algunas incorporaciones nuevas. Pero no vamos a cambiar totalmente nuestra alineación. No vamos a sacar los 11 que están jugando para meter otros 11 nuevos. No hacemos eso. Lo que hacemos es quito uno, meto uno, quito a 2 y meto a 2. Y así es como deberíamos plantear la selección y más bien la rotación de ejercicios. Ir rotando poco a poco. No hacer un programa de entrenamiento donde todos los ejercicios sean nuevos, porque no tiene mucho sentido. Porque al final vas a estar más tiempo intentando aprender los ejercicios que intentando progresar en ellos.
Por esa razón, la selección de ejercicios o la rotación de ejercicios debería ser más escalonada. Así que haz las cosas bien. Si eres principiante, olvídate de la rotación de ejercicios porque no te hace falta, pero tenlo en cuenta para cuando seas más experimentado o más experimentada, porque si ya estás en ese punto, si tienes más experiencia, entonces sí que podrías beneficiarte de la rotación de ejercicios. Eso sí, haciéndolo de una forma correcta. Y esto significa que tu programa de entrenamiento tiene que prever este manejo de la variable de la rotación de ejercicios. Es decir, tienes que tener un programa de entrenamiento suficientemente sólido para que dentro de ese programa se contemple la posibilidad de rotar ejercicios. Por eso siempre hablo de programas de entrenamiento. Y esto de la rotación de ejercicios has visto que no es tan sencillo y que es un poquito más complejo que simplemente cambiar un ejercicio por otro. La parte buena es que no tienes que saber nada de esto y simplemente, por ejemplo, si te metes dentro de la academia, lo único que tienes que hacer es seguir los programas tal y como están estructurados. Tú no tienes que pensar nada. Ya está ese programa suficientemente trillado como para que la rotación de ejercicios sea un componente más de ese programa y no tengas que preocuparte de ella. Más que simplemente hacer los ejercicios, escoger tus variantes, tus alternativas y ya está, para crear tu parrilla de ejercicios. Y ya está, no tienes que hacer nada más. Así que si quieres inscribirte en la academia y empezar a beneficiarte no solamente de la rotación de ejercicios, sino de todos los beneficios que te da los entrenamientos PHA, fitnesslanube.com/academia. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y nosotros, como siempre, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego.